A continuación, el pastor Javier Mejía con el tema titulado Como efímera sombra. Si la misión única de la Iglesia es la evangelización del mundo, entonces, mis hermanos y amigos, el propósito único de la vida cristiana es alcanzar una estrecha relación con Dios. Dios a su iglesia no le endosó 2 objetivos por alcanzar, ni 3, ni 4, ni 5. No, Dios a la iglesia le encargó un solo objetivo, la estableció con un solo propósito: que la iglesia anunciara que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que la iglesia predicara el Evangelio eterno para testimonio a todas las naciones, porque hasta que ese Evangelio eterno, el único verdadero Evangelio, sea predicado por testimonio a todas las naciones, hasta entonces vendrá el fin. Citando Mateo 24:14. Así que la iglesia existe solo para ese propósito: anunciar el Evangelio eterno. Pues para la vida cristiana como tal, de igual manera tiene un solo objetivo, un solo propósito. Y ese es estrechar la relación con Dios. El cristiano que vive como tal, el propósito de su vida cristiana, de su existencia cristiana, es, a lo largo de esa militancia cristiana, de esa existencia cristiana, buscar cada día de esa vida en Cristo, estrechar su relación personal, individual, con su Dios. En la medida en que el cristiano va profundizando esa relación personal con el Señor, como resultado, ese cristiano entonces actuará con un alto sentido de compromiso en el cumplimiento de la misión de la iglesia que ya señalamos y de cualquier otro deber. Este alto desempeño cristiano solo se puede lograr cultivando una vida de oración y estudio diario de las Sagradas Escrituras, que son las 2 principales herramientas que el Señor nos ha dejado para estrechar nuestra relación espiritual con Él. A esas 2 herramientas, en un tema anterior, las llamamos las mejores prácticas: la práctica de la oración y el estudio diario de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué subrayar tanto esto de la oración y el estudio diario de la Biblia? ¿Por qué tanto énfasis en ello? Bueno, porque es lo único que sostiene a la criatura humana cuando a ésta le toca enfrentar las grandes crisis propias de la vida en un mundo de pecado. No importa la naturaleza de esas crisis. En este caso estamos enfrentando una crisis de salud, una pandemia mundial causada por el COVID-19. Pero sin importar la naturaleza de las crisis que nos toca enfrentar en este mundo de pecado, en esta economía del pecado, lo único que nos puede preparar, facultar para enfrentar las grandes crisis de la vida propia de este mundo de pecado es esa relación que cultivamos con nuestro Dios a través de la oración y el estudio diario de las Sagradas Escrituras.
Así que ahí puede usted tener una explicación al por qué en los temas que hemos estado abordando los días pasados, estamos combinando el estudio de las profecías en la palabra de Dios para entender los tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo, los días finales de la historia del mundo, el tiempo del fin, como lo llama la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Daniel. Y oportunamente les adelanto que más adelante, valga la redundancia, vamos a presentar un tema relacionado con el tiempo del fin en el libro de Daniel. Las muchas menciones que el libro de Daniel hace acerca del tiempo del fin. Pues estamos ya viviendo ese tiempo del fin y estamos dedicando algunos estudios relacionados con la segura palabra profética que nos ayudan a entender el contexto, el escenario del tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Pero a la par de esos temas que persiguen ese interés, estamos desarrollando otros temas que tienen que ver con estrechar nuestra relación personal con nuestro Dios a través de la oración y el estudio diario de las Escrituras. ¿Por qué este énfasis en la oración y el estudio de la Biblia? Porque esta relación que el cristiano tiene con su Dios a través de estas dos mejores prácticas es lo que lo faculta, lo prepara para enfrentar el escenario del tiempo del fin, no importando las circunstancias que tengamos que enfrentar, no importando las crisis que tengamos que enfrentar. Como ya decíamos, para mención, una de esas crisis, la actual pandemia mundial que estamos padeciendo. Ahora, volviendo a estas dos mejores prácticas, la oración y el estudio de la Biblia, ¿cuánto tiempo de su vida, nos preguntamos, dedicaría un cristiano a estas dos prácticas? Todos sabemos que la vida es un periodo de tiempo extremadamente breve y de ahí nuestro tema. El título de nuestro tema, como efímera sombra. No queremos hacer drama, no queremos dramatizar que por el hecho de que allá afuera anda rondando un virus que ha demostrado ser letal, entonces ahora sí estamos reflexionando en lo breve que es la vida, lo corto que son los días del hombre, la existencia del hombre sobre esta tierra, etcétera, etcétera. No queremos estar haciendo drama en relación con todo esto. Es decir, no estamos reaccionando, hablando sobre la brevedad de la vida, porque nos sentimos acosados por un virus que anda matando miles de personas diariamente en este mundo. La Biblia, la palabra de Dios, es la que, utilizando diferentes figuras, metáforas, nos ayuda a entender, tiene el propósito a través de estas figuras, ayudarnos a entender, a comprender lo breve que es la existencia humana como efímera sombra. Así que, si esto suena dramático, hablar sobre la brevedad de la vida y las figuras que describen, que resaltan, que ilustran esa brevedad, si alguien va a ser dramático, si algo va a ser dramático describiendo esa brevedad, es la palabra de Dios. Y no le vamos a endosar a la palabra de Dios ese calificativo de sensacionalismo, de dramatismo. No. Es la simple y profunda realidad que nos describe la palabra de Dios. Así que la Biblia usa palabras para pintarnos algunos cuadros que ilustran esta brevedad. Y vamos a ver algunos de esos cuadros pintados con palabras bíblicas. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Job hay algunas figuras que ilustran, que describen lo breve que es la vida. Por ejemplo,
el versículo 1, y valga decir que estamos citando de Job 14 algunas figuras, vamos a citar del Salmo 90 otras figuras y ahí nos vamos a detener, pero no son las únicas. Por todo el texto bíblico podemos entresacar varias otras figuras que tienen ese mismo propósito, ilustrar lo breve que es el paso del hombre por la existencia en esta tierra. En el versículo 1 del capítulo 14 de Job, la palabra de Dios declara: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre. Noten este contraste. Pocos los días de vida que le toca al hombre vivir, y en esos pocos días de vida que le toca vivir, los problemas son muchos. Ante la amenaza de ese coronavirus rondando afuera de nuestros hogares, de pronto como que uno adquiere mayor conciencia de lo breve que puede ser la vida. Ahí mismo en el capítulo 14 de Job, el versículo 22, en otro cuadro pintado con palabras, Job expresa que la vida es como las flores que brotan y se marchitan. Y es inevitable, al leer esta descripción, de inmediato podemos evocar imágenes de flores que hemos visto brotar por la mañana y que a la tarde ya están marchitas. Así es la vida, dice Job 14:2, muy breve como las flores que brotan y se marchitan. Otra ilustración sobre esta brevedad de la vida es todavía más impactante y la encontramos ahí mismo en el capítulo 14 de Job. Nos referimos a la figura de la sombra, porque allí mismo en el versículo 2, en otra figura, Job dice que la vida es como efímera sombra que se esfuma. Y prestado de ese pasaje, tomamos el título para nuestro tema de hoy, como efímera sombra. Es lo que dice Job en el versículo 2, que es la vida, como efímera sombra que se esfuma. Esta efímera sombra que es la vida se hace evidente cuando el hombre muere. Y en ese mismo capítulo 14 de Job, los versículos 10 al 12, permítanme leerlo literalmente como lo venimos haciendo en la palabra de Dios. Dice la Biblia: en cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre, ¿y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Y se levantarán de este sueño aquellos que hagan de Cristo Jesús su Salvador cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Así que esta efímera sombra que es la vida, lo efímera que es el esfumarse en la vida, se hace evidente cuando el hombre muere y pierde su fuerza, cuando exhala el último suspiro y deja de existir, como leímos en los versículos 10 al 12 de Job 14. Y así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar. Notemos todos los versículos citados del capítulo 14 de Job, todos esos versículos que hemos citado que describen esta brevedad de la vida. Ahora, yéndonos a un salmo, en este caso el Salmo 90, ahí en el versículo 9, el salmista, refiriéndose a lo mismo, a la brevedad de la vida, declara que
Se esfuman nuestros años como un suspiro. De allí podríamos haber tomado prestada esa frase y que nos sirviera como título para nuestro tema de hoy, como un suspiro, como efímera sombra, es el título que finalmente decidimos ponerle a nuestra meditación. De acuerdo al Salmo 90, en el versículo 10 dice que algunos llegamos hasta los 70 años y quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Ese es el promedio de vida que el Salmo 90 establece para la existencia humana. En términos generales, 70 años. Y quizás si las fuerzas nos acompañan, podemos llegar algunos a los 80 años. Y ya vimos que esos pocos años se van como un suspiro, como efímera sombra, como flor marchita. Entonces, asombrado por esta increíble brevedad, el salmista en oración le suplica al Señor en el versículo 12 del Salmo 90, le suplica lo siguiente. Y es una oración. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Como ya dijimos, el salmista, después que ofrece una descripción de lo que es la vida, se esfuman nuestros años como un suspiro, había dicho en el versículo 9 del Salmo 90. Después que dice en el versículo 10, algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Después de constatar que la vida es como un suspiro, como efímera sombra, como flor marchita, maravillado, asombrado por lo breve que es la vida, por lo cortos que son los días del hombre sobre esta tierra, consciente de todo eso, entonces el salmista en el versículo 12 del Salmo 90 es cuando suplica, consciente de aquella brevedad, es cuando el salmista entonces suplica, Señor, ya que la vida del hombre, ya que mi existencia es tan breve, tan corta sobre esta tierra, te voy a pedir lo siguiente. Enséñame a contar bien los días de mi vida para que mi corazón adquiera sabiduría. Puesto que la vida es tan breve, Señor, te ruego que me des sabiduría a fin de saber administrar los cortos días de la vida para sacar el máximo provecho de ellos. Es lo que está rogando el salmista. De paso, es justo lo que en Efesios capítulo 5 y versículo 16 dice el apóstol Pablo utilizando otras palabras. Dice ahí en ese pasaje citado, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y vaya que son malos, porque actualmente estamos enfrentando una de las crisis de la vida causada por el COVID-19, una verdadera amenaza mortal. Vaya que los días son malos. Y en términos generales, los días de la vida del hombre están enfrentados a diferentes crisis que debe afrontar, que debe enfrentar a lo largo de su existencia. Pocos son los días de la vida del hombre y muchos los problemas habíamos citado anteriormente. Ahora, consciente de que en esta corta vida lo más importante es cultivar una estrecha relación espiritual con el Señor, entonces, en el versículo 14 de Efesios 5, el apóstol Pablo nos hace esta solemne amonestación.
Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es como si el apóstol Pablo estuviera hablando de una resurrección espiritual, cuando hace la invitación, la amonestación: despiértate, tú que duermes. Si acaso alguno ha descuidado su vida de oración, si acaso alguno ha descuidado su vida de estudio de la palabra de Dios, puesto que estas dos mejores prácticas es lo único que puede hacerle estrechar su relación con el Señor, y de esta manera, como resultado de estrechar esa relación, prepararlo para enfrentar las grandes crisis de la vida. Si alguno pudiese haber descuidado esas dos mejores prácticas y está tibio, está dormido, entonces vale la amonestación que el apóstol Pablo nos hace en Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo cuando empecemos a poner en acción estas dos mejores prácticas de la oración y el estudio diario de la Biblia. Entonces sí, nos alumbrará Cristo. Entonces sí, vamos a experimentar una verdadera resurrección espiritual. Administrar con sabiduría la corta vida, mis amigos, mis hermanos, se vuelve obligatorio. Por eso, en el versículo 15 del mismo Efesios capítulo 5 ya citado, el apóstol Pablo aconseja lo siguiente: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y es exactamente lo que en el Salmo 90 pide el salmista. Enséñanos a contar bien nuestros días. Y Pablo aconseja: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Es similar: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Leímos en el Salmo 90:12. Y acá en Efesios 5:15 el apóstol Pablo dice: no vivan como necios, sino como sabios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Los que tienen cuidado de su manera de vivir, los que administran bien el corto tiempo, el corto periodo de vida que nos toca en esta tierra, quienes administran bien ese corto periodo de vida, no van a vivir como necios naturalmente, porque lo están administrando bien. Entonces, si lo están administrando bien, van a vivir como sabios. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si de acuerdo al Salmo 90, como ya vimos, el promedio de vida son 70 años, al calcular esos 70 años en minuto, nos da un total de 36.792.000 minutos. Ahora, si ya los años son breves, bueno, no digamos los minutos. ¿Cómo vivirlos sabiamente? Es la pregunta. Esos 70 años, esos 36.792.000 minutos, son cortos, breves, como efímera sombra, como un suspiro, como la flor que se marchita. Pero, dada la brevedad de la existencia, ¿cómo vivirlos de manera sabia? Bueno, para ayudarnos, vamos a analizar algunas actividades que realizamos todos los días. Vamos a analizar el tiempo que nos consume al ejecutar esas actividades. Y también vamos a considerar el total aproximado de minutos que le vamos a dedicar a lo largo de los 70 años de vida que nos toca sobre esta tierra, a cada una de esas actividades. Una vez que hagamos este análisis, vamos a poder tomar conciencia de la facilidad con que se nos puede escapar el poco tiempo de vida que nos toca sobre esta tierra.
Tengamos presente que entre todas estas actividades, y vamos a mencionar el tiempo que dedicamos a dormir, el tiempo que dedicamos de vacaciones, para asearnos, nuestras necesidades diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entre todas las actividades que realizamos a lo largo de las 24 horas que tiene un día, tengamos presente que ninguna de esas actividades tiene la importancia que tiene el tiempo que le vamos a dedicar a la oración y al estudio diario de la Biblia. Tengamos presente eso. Vamos a comenzar el análisis y vamos a advertir que los datos que vamos a utilizar en este análisis, pues, son aproximados, no son exactos, pero sí muy aproximados. Por ejemplo, si dormimos 8 horas diarias, en total se nos irían 11.738.000 minutos durmiendo, que equivalen al 31% de los 70 años de vida que nos tocan vivir. Es decir, de esos 70 años, el 31% de toda esa vida nos la vamos a pasar durmiendo. Si dedicamos el promedio de horas diarias para dormir, que se aconseja que son 8 horas diarias, pues ahí se nos iría el 31%, 11.738.000 minutos durmiendo aproximadamente. Ahora hablemos de las necesidades biológicas: bañarnos, comer, el tiempo que necesitamos para nuestra higiene, vestirnos, qué sé yo, todos esos pequeños espacios de tiempo que a lo largo de 24 horas dedicamos para satisfacer nuestras necesidades biológicas. Uniendo todos esos pequeñitos espacios de tiempo, pues nos da aproximadamente unas 2 horas diarias. 2 horas de las 24 horas del día, 2 horas se nos van a ir en la actividad de bañarnos, comer, higiene, vestirnos, etcétera, etcétera. En total, estamos hablando de unos 2.934.000 minutos a lo largo de los 70 años de vida. Esto equivale al 8% de los 70 años. Vamos a sumar ahora los cortos periodos de descanso, que sumados esos cortos periodos, ya sea que tomemos una siesta o ciertos momentos de ocio, que nos sentemos a leer un libro, a leer un diario, qué sé yo. Utilizando todos esos pequeños periodos de descanso, más o menos suman unas 2 horas diarias, que equivale a otro 8% de los 70 años. Hablemos de las vacaciones. Si las calculamos en base a 30 días al año y en base a 40 años de vida laboral, de los 70 años de vida que vamos a vivir, digamos que nos vamos a dedicar a trabajar 40 años, 30 días de vacaciones por año, en total eso suma 1.728.000 minutos, y eso equivale aproximadamente al 5% de los 70 años. Bueno, aquí también deberíamos sumar al menos los primeros 3 años de vida, de los cuales no tenemos conciencia, no tenemos recuerdo, pero igualmente los vivimos. Así que ahí se nos fueron, en esos primeros 3 años de vida, más o menos 1.576.000 minutos, es decir, el 4% de los 70 años. Aquí no hemos incluido otras actividades, pero con la suma de solo estas actividades, si sumamos todos esos porcentajes mencionados, el 31% durmiendo, el 8% satisfaciendo nuestras necesidades biológicas, el 8% periodo de descanso, el porcentaje que dedicamos a nuestras vacaciones, que es el 5% aproximadamente, los primeros 3 años de vida, qué sé yo, sumando todos esos porcentajes, de solo esas actividades nos da un total del 56% de los 70 años, quedándonos disponible un 44%. Y conste que no hemos agregado el tiempo que nos dedicamos a trabajar, el tiempo dedicado al estudio,
el tiempo dedicado a actividades sociales, el tiempo dedicado a actividades recreativas y otras actividades todavía no las hemos metido en este análisis. Y no lo vamos a hacer por efecto del tiempo. Pero con solo las actividades que ya hemos propuesto, que nos consumen más o menos un 56% de los 70 años de vida, pues eso es suficiente para hacernos una idea del tiempo que le dedicamos a tantas actividades que son importantes, pero que no tienen la importancia de la oración y el estudio de la Biblia. Y en este análisis todavía no hemos introducido esas dos mejores prácticas, el tiempo que le dedicamos a esas dos mejores prácticas para estrechar nuestra relación con Dios, se fortalezca nuestra vida espiritual, se haga poderosa nuestra vida en Cristo Jesús y podamos entonces con esa fortaleza enfrentar cualquier crisis que tengamos que enfrentar a lo largo de esa breve vida sobre esta tierra, incluyendo esta crisis provocada por esta pandemia. Pero ahora, notemos que sin introducir la práctica de la oración y el estudio de la Biblia, la vida prácticamente se nos diluye como agua entre los dedos. Entre todas estas actividades citadas, tiempo para satisfacer nuestras necesidades biológicas, comer, higiene, tiempo para dormir, trabajar, estudio, etcétera, etcétera, oración y estudio de la Biblia, entre todas esas actividades, ¿cuál es la más importante para la vida breve del hombre? Pues sin duda que la oración y el estudio diario de la Biblia. Todos estaríamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a estas dos prácticas espirituales? Que ya quedó demostrado en un tema anterior, son las mejores prácticas que Dios nos ha dejado en su palabra para estrechar nuestra relación con Él y nuestra vida espiritual se vuelva poderosa para hacerle frente a cualquier crisis de la vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a lo largo de nuestros 70 años de vida a esas prácticas espirituales? Bueno, ese será el tema de estudio de una futura presentación que dentro de unos 2 o 3 días les estaremos haciendo llegar. Vamos a meditar detenidamente en el tiempo que le dedicamos a la oración y al estudio de la Biblia, a estas dos actividades que son las más importantes entre las otras muchas actividades que son propias de la vida, que son necesarias en la vida, pero que nos consumen la mayor cantidad de nuestro breve tiempo que nos toca vivir sobre esta tierra. Ahora usted, mi querido amigo, mi hermano, mi hermana, puede entender con mayor claridad la razón por la cual enviamos hace unos días aquel tema, las mejores prácticas, y le enviamos un pacto de estudio de la Biblia y también un pacto de oración. Se lo hemos enviado todo este material y le estaremos enviando otro material relacionado con estas dos mejores prácticas, precisamente porque la vida es breve. Y en lo breve que es esta vida debemos contestar estas preguntas. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando cada día a la mejor práctica del estudio de mi Biblia? ¿Cuánto tiempo dedico a la poderosa oración, puesto que estas son las dos actividades más importantes en la experiencia cristiana? En estos días en los que la vida está especialmente amenazada por ese virus allá afuera, cobra mayor significado la petición que en el Salmo 90:12 hace el salmista. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Es como si le estuviéramos rogando al Señor en oración diciendo: Señor, enséñanos a contar los pocos minutos de vida que nos toca sobre esta tierra, de tal manera que seamos sabios en vivir cada uno de esos minutos. Es una oración. Y si usted hace esa oración, el salmista ya en su momento la hizo, pero ahora, si usted y yo hacemos esta oración y le decimos: Señor, acabo de cobrar mayor conciencia, mi entendimiento acerca de lo breve que es la vida es más profundo ese entendimiento, Señor. Ahora lo entiendo de mejor manera, por lo tanto, Señor, voy a hacer mía la oración del salmista. Enséñame a contar bien los días de mi vida, los pocos días de mi vida sobre esta tierra. Enséñame a contar bien los pocos minutos de vida que me toca sobre esta tierra, si es que llego a los 70 años de edad. Enséñame a contarlos bien, cada uno de ellos, Señor, de tal manera que pueda desarrollar esa sabiduría que necesito para vivir esa corta vida de manera sabia. He entendido, Señor, que la manera más sabia de vivir esta vida es buscando estrechar mi relación personal contigo, para llenarme de tu fortaleza, para llenarme de tu poder, y así empoderado poder enfrentar con éxito, con esperanza, con seguridad cualquier crisis de la vida que se me presente por delante. Si hacemos una oración como esa, entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, nuestro Padre que está en los cielos jamás desoirá una petición como esta. Jamás. Quiere decir que tendremos una respuesta positiva y el Señor nos dará la fortaleza, nos dará la capacidad, la fuerza de voluntad y la sabiduría para poner en práctica esas dos mejores prácticas, la oración y el estudio diario de la palabra de Dios. Jamás una oración como esta ha quedado sin respuesta de nuestro Padre que está en los cielos.